amigos? Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición del Abogado Responde, ese programa que todas las noches de los viernes les acompaña aquí en Televisión de Ferrol, su televisión más cercana, esa televisión que le habla de la actualidad que ocurre fundamentalmente en la comarca, pero también en la provincia. Aquí les acercamos los asuntos que importan, digamos, más cercanos. Hay otras televisiones generalistas de ámbito autonómico estatal que le informan a lo mejor de asuntos que no es que le inquiete mucho, pero bueno, digamos un poco es lo que tiene a veces, un poco que lo machaquen justo uno con lo mismo, que casi le generan el interés. Nosotros tratamos de estar a pie de calle, lo que sucede en su calle, en su ámbito más cercano. Y este programa va con esa filosofía, tratamos de acercarle problemas jurídicos, como no, este programa se llama El Abogado Responde, pero problemas que afectan a gente un poco de aquí, ¿no? de la comarca, de la provincia, porque sabemos que nos siguen en muchos municipios de la provincia, incluidas, por supuesto, la ciudad de Ferrol y la ciudad de Santiago y Coruña. En Santiago un poco menos, pero sobre todo en Coruña, gran parte de Coruña, ya nos dicen que nos siguen, nos han, pues, bueno, varias personas, ¿no? En la propia ciudad de Coruña nos han dicho que veían el programa, lo cual estamos muy contentos, ¿no? De llegar no solamente a la comarca de Ferrolterra, Eume y Los Regal, sino también a buena parte de la provincia de Coruña. Cada semana tratamos de traer un abogado que nos aporte más cosas. Entonces, en esta ocasión, pues obviamente hemos traído también otro abogado, en este caso abogada, que nos va a aportar cosas de un tema que nunca hemos tratado. Es un tema bastante delicado, bastante sensible, es el tema del acoso, el mobbing, que se produce pues, en muchos ámbitos, pero que nos preocupa en el ámbito del trabajo, nos lo han comentado varios televidentes, y por supuesto sensibles a esas necesidades, obviamente nuestros televidentes, que son la clave, por supuesto, de este programa, hemos traído una especialista en el tema, a la cual pasamos a saludar. Hola Carmen, muy buenas noches. Hola, buenos días o buenas tardes. Sí, Carmen, efectivamente, Carmen Maía, que tiene su despacho un poco pues en dos lugares, ¿no? En Guitiriz y en Coruña. Efectivamente. Y Carmen Maía, que un poco se ha centrado, ya sé que es muy difícil especializarse en los tiempos que corren en un solo tema, pero lleva bastantes temas de derecho penal y derecho penal laboral, ¿no? Efectivamente. El acoso laboral, que está tipificado desde desde el 2010, que anteriormente no lo teníamos tipificado como tal, había pues los otros delitos, por decirlo de alguna manera, en el ámbito laboral también, pero específico como acoso laboral es desde el año 2010, cuando ya lo tenemos en nuestro Código Penal. Y tengo otro despacho también en Coruña. Entonces, efectivamente, he hecho un amplio estudio, siempre me ha preocupado este tema, he tenido contacto directo con mucha gente que lo ha sufrido, por no decirlo, lo he tenido a mi lado, y realmente he hecho un proyecto para la Escuela de Formación de Abogados de Madrid sobre este tema, antes de tenerlo tipificado en el Código Penal, donde yo ya exponía la necesidad de la tipificación de este delito, que yo ya decía que tenía que ser delito, porque no deja de ser pues, una persona que destruye a otra. Es un delito en todo el ámbito de la palabra. He escrito también un libro, bajo un seudónimo porque es de gente muy conocida, y donde se refleja muy bien lo que una persona puede llegar a sentir desde un momento donde ella está pues muy bien en su empresa, una persona válida, profesional, a llegar a ser pues una piltrafa humana. La cosificación, ¿no?, que se produce a veces en estos delitos contra la integridad moral. Bueno, pues efectivamente, no me digan que no hemos elegido bien a la invitada, pues Carmen Maía, que, bueno, estudió creo que en Santiago, ¿no? No, he estudiado en Coruña. En Coruña, perdón. Sí, he estudiado en Coruña. Y bueno, pues después de estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Coruña, un poco hacia dónde se encaminó a continuación. Pues básicamente, la verdad es que me he encaminado un poco a todo. Yo he hecho un máster en todas las materias: penal, civil, laboral, administrativo y mercantil. Con lo cual, cuando yo me puse en Guitiriz, fue con la ansia o me gustaba ser la abogada del pueblo. Yo ya estaba en Coruña y efectivamente ahí, bueno, pues llevas un poquito de penal, no tanto mercantil, laboral y tal, pero es que en el pueblo llevo de todo. Tengo empresas en concurso, los delitos, de acoso laboral llevo bastante, quizás porque hay mucha gente que ha contactado conmigo, porque sabían pues, que existía ese libro, era un libro encaminado a levantar la autoestima, cómo afrontar el acoso laboral, cómo no dejarse vencer, porque en esos momentos no era delito, pongo las medidas que debía adoptar el gobierno en esos momentos, que por cierto le envié una carta con mi libro en aquel momento, el presidente del gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero,
que muy amablemente me contestó. Hasta en 3 veces se puso en contacto y sí decía que me aseguraba que tomarían medidas, porque bueno, le ponía allí un poquito los casos sangrantes que eran una realidad. Casos reales. Casos reales, y al ministro de Trabajo de aquel momento. Por lo tanto, como puedes ver, es un tema que me preocupa y que realmente yo en mi libro lo titulaba un poco como El silencio de los corderos, que iremos hablando porque Sí, vamos a ver que nadie habla. O es el crimen perfecto, porque tampoco deja huellas, probarlo es muy difícil. Como todos los delitos contra el tema moral es muy complicado. Muy complicado. De hecho, si te parece, Carmen, vamos a un poco centrar el tema y hablar en primer lugar, claro, de este tipo de delitos, ¿no? Claro, los delitos de los que vamos a hablar hoy, amenazas, coacciones, moving en particular, claro, se diferencian de los de violencia físico básicamente en eso, ¿no? En la falta de pruebas, ¿no? Efectivamente. A ver, el acoso moral o acoso psicológico, para que la gente pues lo entienda fácilmente. Son pues conductas hostiles, hostigamiento hacia esa persona, se produce una violencia psicológica total. De hecho, ahora pues lo tenemos tipificado en nuestro Código Penal, en nuestro artículo 173.1, que dice que, claro, el acoso se puede producir en distintos ámbitos, tanto personal como laboral, como gente que vive en viviendas y lo acosan, como escolar. Entonces, todo aquel que infligiera a otra persona un trato degradante, que le esté menoscabando su integridad moral, pues bueno, a mí hasta no me parece mucho. Una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sí, no es una pena. No me parece ni excesiva cuando estamos hablando de gente que puede llegar a destruirte como persona, ya no solo como trabajador. Pero yo supongo que la vía civil, como responsabilidad civil, de alguna forma se sacará más, ¿no? No, eso es la indemnización. Claro, tiene derecho esa persona. Pero aquí estamos penalizando un tipo de delito, claro, un tipo de acción que va a, pues, a ver, acaba con la vida de una persona, claro, sí. Sí, pero lo que me refería es un poco que, claro, la pena de prisión efectivamente pues seguramente es muy escasa, pero luego en la parte económica sería la vía civil, que obviamente no puede compensar, pero bueno, de alguna forma ahí sí que supongo se sacarán cantidades altas, ¿no? Te voy a decir una cosa, impone mucho la vía penal. Entonces era necesario que, sobre todo, está tipificado el jerárquico superior, básicamente, que es aquel que, aunque no llegue a degradar a esa persona, con tal de que exista esa actitud hostil y humillación y le cause un grave acoso a esa persona, pues de igual manera se le va a castigar. Impone más quizás eso que cuando lo llevas por la vía civil, porque esa ya la tienes asegurada, ya vas a pedir una responsabilidad. Entonces sí cabe esa indemnización. Pero cuando tú a una persona la llevas por la vía penal, es como el que tiene abandono de familia, que no paga. Pues te cansas y vas, claro, pues vas por el tema penal, la persona se lo piensa. Y básicamente yo creo que en los momentos que ha llegado, pues ahora mismo con la reforma laboral te estoy mezclando un poquillo todo, pero en estos momentos ya es todavía más difícil de probar ese tema, porque ya los testigos no son muchos, o por no decir no va a ir ninguno, porque se están jugando su trabajo. Sí, porque obviamente, claro, hablamos de ausencia de prueba física no hay, es muy difícil que un forense dictamine que ha habido ahí violencia moral. Entonces, yo supongo que al final la clave es que alguno de los trabajadores que han sido testigos de ese supuesto acoso moral, pues convenga pues el acudir como testigo, aunque en principio sería obligatorio, claro. Otra cosa es que lleguen a decir lo que realmente pasó, que eso, claro, un entorno tan hostil, laboral, en el sentido de que falta de trabajo y una economía tan en caída libre, pues claro, supongo que será difícil, ¿no? Ahí será desesperante, ¿no? Ver que a lo mejor su compañero del alma, del trabajo, no se anima, ¿no? Pues no. Es que realmente, fíjate, el término de moving ya viene de mob. Es un término anglosajón que significa cuadrilla, banda, excitada, que acosa a una persona, le hace sentir agobio en esa persona, es lo que se pretende. ¿Qué pasa? Que cuando una persona, en este caso vamos a poner un jerárquico superior, se dedica a por una víctima. O sea, normalmente esa persona es una persona brillante, cumplidora en su trabajo,
Y la persona que acosa es una persona insegura y muy mediocre. Típico envidioso. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que tener también en su entorno gente que le ayude. Los típicos pelotas. Entonces, es muy fácil para esa persona, haciéndose valer de su superioridad, si tú estás en un trabajo y ya tu jefe te ningunea, te desprecia delante de todos, te da tareas inútiles, las personas que tienen a su lado lo están viendo. Va a haber los típicos pelotas que se aparten de ti ya automáticamente, porque saben que ya no le va a agradar a su jefe que hablen contigo. Por otra parte, están los más débiles, que saben que si apoyan a esa persona, les va a venir otro tanto encima. Y aún encima, como son más débiles, las consecuencias pueden ser todavía peores para esas personas. Claro, o sea, que un poco lo que podríamos dejar bien claro es que, digamos, el acosador nunca está solo. Es decir, hay un ambiente favorable que favorece una complicidad. Efectivamente. Tiene que tener ese entorno para valerse precisamente de esa gente, y normalmente siempre encuentran a uno que hasta incluso les puede llegar a hacer el trabajo sucio, que ellos a lo mejor no quieren demostrar a las claras, porque a veces también tienen más superiores por encima. Entonces, una forma, la primera, por supuesto, es la de hacerle sentir a esa persona que no vale. Primero, cuestiona su validez en el trabajo. Si antes era una profesional, sabía perfectamente lo que tenía que hacer, llegará un momento en que no sepa si lo que hace está bien o está mal, porque nunca se le va a decir que hace nada bien, pero sí se le va a reprender por todo lo mal que hace. O sea, digamos, es continuo el intentar desestabilizar a la persona. Es muy importante la reiteración de la conducta de ese acosador. O sea, digamos que es casi un delito continuado. Es que tiene que ser, efectivamente. Es clave la reiteración que se produzca, porque si es un hecho aislado puede ser también un jefe explotador, que lo hace a todo el mundo, que vale, es otra cosa que también es sancionable, pero no tiene nada que ver con el acoso. El acoso va directo a la víctima, la personaliza en ella, y lo que busca es que esa persona se vaya del trabajo. Primero le mina su autoestima para que esa persona acabe yéndose. Hay una cosa que está muy clara, el daño que le va a producir es evidente, porque esa persona se vuelve insegura, va a cometer más errores. Eso ya por descontado. Si una persona está tranquila y puede realizar su trabajo bien, se siente segura en él, siempre lo ha hecho bien, no tiene problema. Si a ti todo el día una persona, yo siempre pongo el ejemplo de que todos vamos por la calle y tú puedes cruzar un semáforo en rojo, no pasa nada, pero si a ti te ponen un guardia todo el día detrás, te va a coger en muchas. Y no quiere decir que lo que hayas hecho en ese momento esté bien, pero tú quieres ser igual que todos los demás, con tus errores. Yo he conocido gente pues, que trabaja en asesorías, por ejemplo, y todo es a nivel de contabilidad, números. Es muy fácil equivocarse cuando tú estás trabajando con una presión y sabes que te están mirando continuamente. He visto gente que tenía un cargo en una empresa, se le ha quitado todo tipo de funciones y se le ha puesto a puntear cosas. He visto gente que en las reuniones se le ningunea, no se le escucha, ya no habla. Sí, porque bueno, eso podemos un poco decir los distintos tipos de acoso, porque bueno, la verdad es que el acoso es amplísimo, claro, existe acoso en la pareja, acoso laboral, incluso acoso, claro, por ejemplo, en fin, me han llegado testimonios de personas que tenían cargos pues, más altos, digamos, de lo que le correspondía, o en fin, cargos directamente designados a dedo, y que producto, por ejemplo, de un cambio de gobierno han dejado de tenerlos, pero claro, no es que hayan recuperado anteriores, es que han pasado lo que tú decías, ¿no? A no hacer nada, que es otra forma de acosar, ¿no? El hecho de que uno se lo meta en un despacho y no se le dé ningún trabajo, ¿no? Es una forma de llegar sobre todo a por una persona ordenador. dinámica. Claro. Eso de todas formas, claro, cualquiera de esas situaciones, yo supongo que la clave es pararla a la raíz, claro. A ver, la clave principal efectivamente es hacerle frente de principio, porque el acosador también es inseguro, pero ese entorno que él tiene es el que lo va a ayudar. Si no tuviese ese entorno, quizás no se atreviese. Él solo cara a cara con la víctima, por llamarlo de alguna manera, probablemente la víctima hasta sea más brillante que él,
porque es lo que tú dices, esa envidia desmesurada. Él está en un cargo, tiene miedo que no lo respeten con la valía que él cree que se merece. Y todo lo contrario, lo que deja y demuestra es una gran inseguridad y que va precisamente a por esa persona. De hecho, una persona que está realizando su trabajo y de repente le empiezan a hacer cosas de este tipo, ya ella la desconcierta totalmente, dice, ¿qué está pasando? Eso es el principio. Tarda en reaccionar. Si antes se consideraba una persona segura en el trabajo, de repente ya no sabe si lo que está haciendo está bien, si está mal. Y la tercera fase, cuando realmente se da cuenta, lo importante es buscar ayuda. Si tú buscas la ayuda en tu entorno, incluso a un profesional, donde tú vas a desahogarte, pero ya es importante porque estás teniendo conciencia de que tú no te mereces ese trato, porque lo peor es que la gente, por vergüenza muchas veces, porque si tú estás muy bien en un puesto, bueno, tampoco te gusta que la gente vea, es como que te rebaja en cierta manera, te sientes distinto, hasta esas pelotas que quizás no valiesen nada, las acabas viendo como estaré fallando, te sientes rara y casi eso ya da lugar al aislamiento social dentro de la empresa, con lo cual tú misma al final te acabas metiendo también en ese hoyo si no buscas esa ayuda. Es que una cosa muy importante que yo le diría a la gente, y de hecho lo decía en mi libro, debes buscar algo fuera que tú cuando salgas de tu trabajo encuentres, pues, digamos, cosas que te satisfacen. Es muy importante comer bien, que aunque parezca raro, pues no, tienes que comer bien, dormir, porque una de las principales consecuencias es el insomnio. Entonces debes dormir y hacer ejercicio físico, y si puedes hacer alguna actividad, pues no sé, que tú veas que ese trabajo no es tu fin, porque tienes que cuidar tu vida, con lo cual incluso yo mucha gente la animaba a que se busquen otros caminos, que se preparen para la posibilidad de que si ese trabajo lo tienes que dejar, que haya un plan B. Que haya un plan B. Obviamente, y de ahí supongo que el agravamiento de la situación que denunciaba un poco Carmen Maya, es que claro, si uno efectivamente sabe que fuera de ese trabajo no tiene nada, claro, la sensación de agobio será mucho mayor, el problema será mucho menor y sobre todo las posibilidades de solucionarlo serán mucho menores. Efectivamente. Muy bien, Carmen Maya, estamos yo creo que aprendiendo todos un poco de lo que es el moving, de las causas, consecuencias, pero vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos.